salido muchísimos jugadores del club que han llegado a jugar en Europa, incluso en la selección nacional. Entonces me parece que nos movemos por esos lados. Para cerrar un poquitito la pregunta, vemos la buena parte de las ligas sudamericanas con mucho detalle. Obviamente vemos todo lo que pasa en Argentina, en B Nacional, B Metro. Después se nos escapa quizás un poco lo que pasa con los torneos federales por una cuestión de capacidad de acceder a esos partidos. Estamos muy atentos a todo lo que pasa en el fútbol juvenil argentino y estamos también atentos a los sudamericanos que están en otras latitudes, en Europa, o en ligas que son más fuertes que la nuestra, como puede ser México o Brasil, y que por algún motivo, sea profesional o sea personal, pueden estar interesados en querer venir a Argentina, pero obviamente sabemos que tenemos limitantes que quizás un scout de un club brasilero, ni digo los grandes de Europa, digamos, tienen un margen mayor para incorporar. Perfecto. Y dentro de eso, cuando uno piensa en la visoría, en la búsqueda de talento, en general piensa en los clubes, un poco lo que nos decía Diego. Son pocas las selecciones que tienen veedores. ¿De qué sirve un buscador de talentos a nivel de selecciones, Jorge Tello? Hola, Jorge. Bueno, mira, te comento, nosotros obviamente tenemos una meta que es muy clara a nivel estructura deportiva, que es pues respetar un modelo de juego, ¿no? A partir de esto, como si fuera un club, nosotros queremos implementarlo en todas las categorías y bueno, para esto nosotros lo dividimos en diferentes fases, ¿no? Que son la captación, el desarrollo y los éxitos deportivos, ¿no? Es decir, nosotros buscamos ganar, pero ganar de una manera. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos el modelo de juego, ¿no? Nosotros lo clasificamos en un árbol de decisiones y es ahí donde intervienen diferentes dimensiones del juego o del jugador. Y bueno, pues en estas mismas tenemos nosotros muchas áreas y ciencias que se dedican específicamente a implementar sus conocimientos en la implementación de esto para conseguir estos objetivos. Y bueno, básicamente lo que nosotros desarrollamos o hacemos en este caso es definir en conjunto con el modelo de juego o en base más bien al modelo de juego un perfil del jugador, ¿no? Y esto es sencillamente para que se entienda a nivel general, entiendo que con nosotros lo hemos platicado mucho, pero para que se entienda a nivel general el modelo de juego es qué queremos que suceda en las diferentes fases y acciones del juego, ¿no? Y para esto, el perfil del jugador, ¿de qué sirve? Pues sirve para tener unas características específicas para que esto se dé. Es por eso que nosotros queremos tener una línea muy clara del jugador que represente al fútbol mexicano, ¿no? Porque, pues como en cualquier otra estructura deportiva, ya sea un club, una academia, pues representamos algo, ¿no? Y nosotros como estructura del fútbol mexicano, selección del fútbol mexicano, lo que buscamos es representar al fútbol mexicano y que se identifique la gente, que se identifique la tribuna y los clubes que están formando jugadores con características incluso culturales de una cierta manera, y es por eso que está muy definido el perfil del jugador. Y a partir de eso, bueno, pues ya nosotros tenemos todo un proceso para darle seguimiento a este jugador y algo que es muy importante, que nosotros en cada categoría pues tenemos objetivos muy claros, ¿no? O sea, sí entendemos que el desarrollo es a largo plazo, pero nosotros no nos metemos tanto en el desarrollo, nos metemos en los resultados deportivos de las categorías en cualquiera de las edades, y es por eso que buscamos que este perfil además venga acompañado de un jugador que esté en el mejor momento y que tenga las mejores calificaciones. Y es así como nosotros vamos calificando jugadores, ahora sí que semanas a semana, para tenerlos en el mejor momento con nosotros. Buenísimo. Y hablábamos de el mercado sudamericano, de estos jugadores pensando en la venta. Ahora, me pregunto, para alguien que trabajó en el Chelsea o en el Manchester United, que no están pensando en vender, sino que están pensando en traer al mejor del mundo, que están pensando en buscar a ese futbolista diferente, pero que obviamente, que me imagino, el mercado es muchísimo más escaso. Muy pocos jugadores pueden jugar en clubes de los primeros 5, 7 o 10 del mundo. ¿Cómo se trabaja para clubes de ese nivel, Jorge Albiol? Mira, cuando empecé yo en Chelsea fue algo muy interesante porque yo lo había hecho en Católica y ahí fue cuando encontramos a Suazo, a Chupete Suazo, que
que los mexicanos por supuesto lo recuerdan mucho, con mucho cariño, pero para mí el nivel de allá de equipos grandes es mucho más claro. El perfil del jugador sí es muy importante, por supuesto, pero lo más importante de todo es cómo identificar el progreso del jugador y si va a poder llegar a un primer equipo, porque así como tú decías, no cualquier jugador puede ir a jugar al Manchester United, al Chelsea y a otros más también, por supuesto. Entonces el estudio uno lo sigue más claro, yo creo que son muchos instintos. Yo te digo que personalmente yo lo hago muy diferente a mucha gente que también lo hacen, que son compañeros míos. He tenido la suerte que me ha resultado bastante, pero yo siempre voy con una característica que para mí es puntual, es el carácter del jugador. ¿A qué me refiero? Un jugador, por ejemplo, que tiene mucho talento, pero no tiene el carácter y no tiene la inteligencia o el drive, que se dice en inglés, la motivación de llegar a un equipo grande es muy difícil llevarlo. Muchos equipos se equivocan en Europa porque van a Sudamérica o van a otras partes del mundo y ven un jugador bueno para el fútbol y lo ven en ese momento que está haciendo muy bien y se lo llevan. Pero para mi manera de pensar, el carácter del jugador es esencial, la actitud del jugador. Yo, por ejemplo, hay jugadores como, te doy un ejemplo, como los hermanos Funes Mori, que los encontré yo acá en Texas. Bueno, cuenta esa historia. Sí, fue algo muy interesante, porque yo estaba viendo un partido, vino el padre, me tocaba el hombro a montón y le dije, sí señor, ¿en quién le puedo ayudar? Y dijo, yo tengo 2 hijos que son muy buenos, sabiendo que yo estaba viendo jugadores para el Chelsea. Me paré de ese partido y lo seguí inmediatamente para ver a sus hijos. Y estaban jugando un 5 contra 5 por ahí cerca del estadio. Inmediatamente cuando los vi, me gustaron mucho físicamente, me gustaron mucho ¿cómo se dice? El coraje que tenían para jugar en esos momentos. Aunque estaban jugando un 5 contra 5, ellos querían ganar la Copa Mundial. Después de ellos me reuní con ellos, los 2 chicos y los padres, completamente ilegales en Estados Unidos. Yo le dije a los chicos si es que le interesaría ir a una prueba. Yo pensé en Chelsea porque la verdad es que le di mucho techo. No que eran cracks, pero le di mucho techo. Y los chicos, sabiendo que si salían de Estados Unidos no volvían nunca más a ver a sus amigos, a su padre, me dijeron, ¿cuándo nos vamos? Entonces yo de ahí ya supe que la mentalidad de ellos era excepcional. Después, por supuesto, fueron para allá, les fue muy bien, pero no los pudimos dejar por pasaporte europeo. Entonces llamé a River Plate, que conocía a la gente yo de ahí, y el presidente fue espectacular. El River Plate se portó espectacular y me dijo, yo te los dejo por 1 año y si resulta, los dejamos y si no, los sacamos. Bueno, la historia después fue que lo vendieron en 13 millones de euros y el otro en 7 millones de euros. Y creo que los 2 han jugado por la selección de Argentina. Entonces, vuelvo a lo mismo. Son jugadores con mucho carácter que no son quizás los más talentosos, pero tienen un talento alto, pero el carácter de ellos sobrepasa el talento. Otro fue para mí uno que son Mar González en Chile. También buen talento, no un crack, pero la mentalidad de él es excepcional. Islas, otro, igualmente, Oseyur, otro. Franco Di Santo, que también estaba en el italiano, donde trabajaste tú anteriormente. Lo llevaste al Chelsea. Exactamente. Y son jugadores que van a llegar a un nivel muy alto. Los talentosos son diferentes, los talentosos son los genios del fútbol. Cuando vi a Chupete Suazo, que tenía 14 años, yo lo vi y sabía que si él le ponía un poquito de esfuerzo, era ya grande. Entonces, pero
imagínate la diferencia que hay del talento a la actitud. Entonces son jugadores que, a ver, te digo otro jugador, a Christian Pulisic, que lo encontré acá en Estados Unidos, un chico de 14 años, con un talento impresionante, pero al mismo tiempo una actitud impresionante. Lo llevé a Chelsea, le dijimos que no, le dijimos que no se quedara, pero después lo compramos en 77 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el chico mentalmente era muy excelente y su talento era excelente también. Entonces, hay ejemplos diferentes que uno puede ver viendo dónde va a ir y por supuesto si puede caer para un equipo grande. Pero es un trabajo precioso, sinceramente. No, la verdad que bueno, ahí tenemos ya una serie de conceptos. Quienes están con lápiz y papel me imagino que habrán anotado el tema del modelo de juego, el carácter, la inteligencia, una serie de cosas. Lo conversábamos previamente, estuve el año pasado en Lima con Jorge Tello, estábamos viendo jugadores y uno de los jugadores que nos llamó la atención fue Kluivert Aguilar, un chico peruano, lateral derecho, que compró el City ahora hace un par de días en casi 3 millones de euros. Pero en redes sociales, los propios peruanos, los propios hinchas de Alianza Lima, el equipo al cual pertenece, lo matan un poco. Entonces, de repente quienes trabajan en esto ven algo distinto al hincha común. Digo, ¿qué le ves al jugador? ¿En qué te fijas tú especialmente? ¿Qué cosas son las que hace que un jugador sea apto para un club, pero de repente no es la mirada de todo el mundo? ¿Me preguntas a mí? A Diego le estaba preguntando. Bueno, es conversación, pero la idea es que lo conversemos entre todos. Bueno, entonces agarro la pregunta. A ver, es un poco lo que decía Jorge Tello en este caso, ¿no? También depende para qué idea de juego. Hay jugadores que pueden llegar a ser sumamente válidos para un cierto tipo de juego particular y no para otros. Nosotros en lo particular estamos intentando, no sé si instaurar, pero sí dejar en claro hacia dónde queremos ir futbolísticamente, con equipos defensivos que jueguen a partir de la pelota, con los defensores que jueguen alto, digamos un equipo bastante agresivo y que piense siempre en el arco de enfrente. Vos sabés que para ese sistema ya vas a saber que los laterales van a estar subidos, que van a tener que resolver en espacios reducidos, los jugadores de ataque van a tener que tener buena técnica para asociarse, desmarques, los defensores van a tener que tener la capacidad obviamente de defender muy bien, pero hacerlo también con 50 o 60 metros a la espalda. Entonces quizás uno va a buscar un jugador con las características específicas para esa idea de juego, y quizás a veces hasta es un ejercicio imaginativo, porque uno por ahí ve un defensor, yendo al caso de los defensores, que defiende bien, pero no sabemos cómo se proyecta porque lo ve en un equipo con un entrenador que no arriesga demasiado o que juega con 2 líneas de 4, entonces quizás no tiene la capacidad de proyectarse que lo tendría en otro sistema. Y ese ver en las pequeñas acciones o en pequeños pasajes, y para eso implica ver muchos partidos, cotejarlo con muchos de los otros compañeros de la oficina para decir, bueno, mirá este jugador hizo esto, si hizo esto puede llegar a ser esto otro, o por lo contrario, si vemos que es un jugador que, siguiendo con el caso de los defensores, que no se anima a salir a buscar al delantero, o que teniendo la posibilidad de salir en conducción y fijar a la marca y encontrar un pase, siempre o juega un pase simple o juega largo, decimos, bueno, quizás estas características que nosotros estamos buscando en un defensor no las va a tener. Para eso, primeramente, tenemos que tener claro qué queremos como equipo, y en líneas generales, si bien hay excepciones, a ver, todos vamos a querer un central de 1,90 m que sea rápido, que sea zurdo, que sea agresivo, que tenga buen pie. Bueno, sabemos que todo eso es muy, muy difícil y es digamos, el ideal. Del ideal a la realidad hay varios pasos en el medio. Entonces, tener más o menos claro esos perfiles por posiciones de lo que buscamos, sin atarnos necesariamente a un sistema. Hoy el entrenador de Racing juega con un sistema diferente al que jugaba en el anterior, y en el fútbol base no es que hay un sistema madre para todos, pero sí una idea de juego en común con algunos principios generales de lo que buscamos, y de ahí se va desenvolviendo qué buscamos en las diferentes posiciones. Jorge Tello. Y comparto completamente lo que comenta Diego, ¿no? En este caso,
yo creo que, digo, ese es para mí el verdadero corazón de la profesión o de esto, de lo que se trata el scout, que es imaginarte, ¿no? Imaginarte lo que puede suceder cuando tú estás viendo algo, tú estás viendo una acción, pero realmente no es que la estés juzgando con un sí o no, o estás viendo un partido para ver qué sucede en ese partido. Lo que tú quieres es trasladar lo que sucede en ese partido a tu estructura deportiva, en este caso un club, o en el caso de nosotros a selección, pero por supuesto que tiene mucho que ver con la experiencia que tú puedas tener. Es decir, esto aquí aplica mucho la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Que nosotros queremos que el jugador las tenga. Ahora, por el momento en el que se encuentra en la industria, pues queremos que las tenga lo más temprano que se puede. Por eso se propicia que en las academias se juegue más, se permita que el jugador tenga la libertad de encontrar él mismo las soluciones. Pero a lo que me refiero acá es que el scout en este caso, y todos los que estamos envueltos en el fútbol, tenemos ya prácticamente 10.000 horas de ver fútbol. Entonces podemos, y por eso el ejemplo con el que tú arrancaste esta pregunta, Jorge, en el que nosotros estábamos viendo algo y los 3, 4 scouts que compartimos ese día la tribuna, opinábamos lo mismo, ¿no? Decíamos, imagínate este muchacho con lo que le puede dar una estructura, el desarrollo, con lo que puede suceder 2, 3 años después, porque además era menor en el campeonato que lo vimos, y pues es así, ¿no? Van sucediendo las cosas porque aquí aplica también una primicia que sucede en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que si quieres ver lo que va a pasar, simplemente ve lo que ha sucedido, ¿no? No va a cambiar tampoco tanto las cosas. Sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Tengo un montón de preguntas por YouTube, así que pueden hacerla, me están llegando todas. Hay una pregunta que evidentemente va a pensar en Jorge Alvear y se la voy a complementar. Pedro Celedón pregunta, Chelsea y Lampard juegan la gran mayoría de sus partidos con jugadores de cantera. En Chile y en otros países, esto pensemos internacionalmente, de repente se pierde eso. Incluso tenemos que hacer reglas para que jueguen los jugadores jóvenes. Bolsa de minutos se llama en Perú, la regla del sub-20 se llama en Chile, y así, bueno, en diferentes lugares va cambiando. ¿Cómo se hace el scout, Jorge Alvear, el scouting para las inferiores? ¿Es parte de esto? ¿Tiene que ver con nutrir esa base de jugadores? Sí, mira, nosotros cuando llegué a Chelsea era muy diferente. Llegué con José Mourinho y él implantó unas reglas. Él quería que por ejemplo, todo lo que sea división menores jugara un estilo 4-3-3. ¿El por qué? Era porque el 4-3-3 al jugador lo pone más responsable a su puesto. Después pasando al primer equipo, ahí había un 4-4-2 y él lo cambiaba según lo que él quería jugar. Así que yo creo que eso lo hicimos en una etapa de 10 años. No es una cosa que uno dice, hoy pasa, la dictamos y mañana está resultando. Fue una cosa que trabajamos mucho tiempo, porque las divisiones menores de Chelsea no ganaban nunca, andaban siempre a media tabla. Entonces empezamos nosotros a hacer computadores para divisiones menores, primero para reforzar en un futuro lo que está haciendo Lampard ahora. Y Lampard fue parte de también eso, como fue Drogba. Ellos pasaban mucho en los entrenamientos de ¿cómo se llama? De las divisiones inferiores, en los torneos, cuando habían torneos internacionales. Ellos, aunque uno no cree, ellos estaban siempre participando, ya sea ayudando a los chicos y viendo los partidos, dando opiniones. Entonces ahora que entró Lampard, que lo conozco bastante bien, y es entrenador a su asistente también muy bien, y fue entrenador de uno de sus asistentes también acá en Estados Unidos, ellos ya han podido tomar lo que se hizo todos estos años de trabajo. Así que yo creo que es ideal que un equipo se dedique a eso, a reclutar, se dice, si no me equivoco en el español, jugadores para divisiones menores, porque así van a poder en 3 o 4 años más, porque va a ser más fácil para nosotros, porque tenemos muchos jugadores en Sudamérica, ya jugamos un estilo de juego que el club desea jugar. Yo
yo soy del pensamiento de eso, que no se puede, que el club, en mi manera de pensar, el club tiene que tener un estilo de juego para poder pasar a los jugadores de divisiones menores a un primer equipo. ¿Por qué? Porque si no tiene un estilo de juego, llega un entrenador este año y juega de una manera, y viene el próximo año otro entrenador y tiene jugadores que no juegan al estilo de él, y así se lleva y se gasta un montón de dinero a nivel de primer equipo. Entonces, si hay algo ya base, ya dirigido por el club, yo creo que es mucho más fácil. Hay una pregunta que se la voy a traspasar a Diego, pero me la puede contestar cualquiera. La hace José de la Fuente, y es: ¿cómo ponderan el potencial de proyección de los chicos? En este caso él está preguntando por Chile, pero creo que en Sudamérica y en cualquier parte del mundo puede darse un poco lo mismo, que tiene que ver con, de repente, el fenotipo físico no es el mejor por estatura, por delgadez, por otras cosas, y además, quizás por eso se lo hago también a Diego, el contexto social, el tema de la nutrición y eso, afectan demasiado. ¿Cómo se mira esa parte? Obviamente ustedes en el área de secretarías técnicas, de scouting, no son los encargados de la formación completa, pero sí de la búsqueda del jugador, y obviamente que miran esa parte. Bueno, como comentaste, yo estaba ya en el club antes de que se forme la Secretaría Técnica, estaba muy ligado al proceso del fútbol juvenil, digamos, de hecho sigo estando bastante ligado. A ver, hay puestos donde es más determinante que otro, donde por lo menos para nosotros buscamos cierta característica física. Por ahí los arqueros, estamos proyectando arqueros que midan en proyección, porque es difícil, si vos fichás a un chico de 13, 12, 14 años, si bien hay alguna característica física, también de vuelta es un poco una proyección, no deja de ser eso. Arqueros que puedan medir a partir de 1,84 m, 1,85 m, los marcadores centrales preferentemente también, pero después te aparece un Lisandro Martínez que es vendido al Ajax jugando de marcador central y mide 1,73 m, entonces siempre hay excepciones. Me parece que no es determinante, puede llegar a ser más importante en algún puesto de la cancha. Sí, claro que por lo menos a nivel club tenemos, digamos, le damos una importancia tremenda al tema del entrenamiento invisible, y eso implica que los chicos puedan comer bien, puedan descansar bien, y a veces en nuestros contextos socioeconómicos donde nos movemos tenemos chicos que tienen familias estables, donde pueden tener las 4 comidas al día, y tenemos otros que se le hace mucho más difícil. Entonces el club trata de ayudar con lo que son desayunos, almuerzos, en algunos casos con las 4 comidas, sin contar con los chicos que están dentro del club en la pensión juvenil. Digamos, es importante en general, pero no me parece que sea determinante, excepto en algunas posiciones puntuales donde, como te comento, por ahí por una característica táctica uno piensa que quizás por el juego aéreo, por las disputas, puede llegar a ser más importante. Pero en nuestro caso me parece que, sobre todo a la hora del fútbol juvenil, y dependiendo de las edades, miramos muchísimo más el tema de la técnica, que sean jugadores muy técnicos. Obviamente no es lo mismo fichar un chico de 17, 18 años, 16, que está próximo a primera, a un chico de 10, 11, 12 años, donde tiene todo un desarrollo por hacer y donde, por ejemplo, características tácticas las puede ir incorporando. Pero bueno, el coordinador siempre habla de ver un poco las intenciones de los jugadores a nivel juvenil. Y eso es muy importante porque te habla también de a qué se puede atrever o hasta de la inteligencia del jugador. Jorge. ¿De Cristian Ovalle? Perdón, sí, Jorge. ¿Te puedo sí, por supuesto, hacer un análisis de esa pregunta? Para mí es un poco el opuesto, porque, a ver, ¿por qué te digo? Estoy de acuerdo con ciertas cosas que Diego dice, pero para mí, por ejemplo, el fútbol de ahora es, y como todos lo vemos, físicamente es altísimo, es un alto nivel físicamente. Cuando un chico es rápido, y si no es rápido, no va a ser nunca rápido. Entonces, para mí, nosotros nos fijamos mucho en la parte física del jugador. ¿Por qué? Porque la técnica se puede enseñar, con repetición se enseña, y si el jugador tiene inteligencia para aprender el fútbol y para desarrollarlo rápidamente, ese jugador puede llegar a un alto nivel. Uno de los mejores ejemplos
uno de los jugadores que descubrimos ahora recién con mi hijo Javier es Alfonso Davis. Es un chico que si tú lo veías a los 14 años, una velocidad de récord mundial, pero técnicamente, sinceramente, no era ninguno era de medio pelo, como dice en Chile. Pero yo me dediqué a seguirlo y a encontrarme con él y decirle a la persona que yo representaba que trabajara en su técnica, porque la inteligencia la tenía y la velocidad era impecable, sinceramente. Ese chico, para hacer la historia corta, yo lo recomendé al Manchester United cuando trabajé ahí por 2 años. Desgraciadamente nunca tuvimos una decisión en Manchester United, aunque José Mourinho lo pidió y que también lo aprobó. El Bayern Múnich lo compró y sinceramente ahora en este momento es una de las estrellas en el mundo. Entonces, pues yo estoy de acuerdo que el jugador que tenga técnica, por supuesto, es importante, pero al fútbol que estamos jugando ahora, para mí la parte física es esencial. Y por supuesto inteligente. Y aquí, Jorge, yo, bueno, perdón que interrumpa. Zanje la discusión. Sí, pero no, me gustaría no entrar en discusión, simplemente sumar a esto que nosotros entendemos y no sé si lo comparten, que en esta misma búsqueda existen otros factores que son también importantes, ¿no? Los factores culturales, de entorno. Nosotros, bueno, lo traslado, les trato de transmitir lo que sucede acá, ¿no? México es un territorio muy amplio, muy diverso. Estamos hablando de que el país de punta a punta mide, no sé, 3.500 kilómetros tal vez, y hay condiciones climatológicas, culturales, económicas muy diferentes en diferentes regiones. Incluso el biotipo del mexicano no es el mismo, el del norte que el del sur, pero nosotros nos apoyamos en el desarrollo que tienen los clubes, ¿no? Los clubes son los que hacen, como quien dice, la primera red de escauteo para selección nacional, ¿no? Y ahora sí que te puedo decir con conocimiento, porque he estado metido en clubes, que acá en México pues, los clubes trabajan hasta donde les alcanza a los 18 de primera división, pero muy bien todos, quizás algunos más que otros, pero todos tienen una intención de visoreo, a lo mejor regional, algunos otros nacional, y encuentran características muy diferentes, a lo mejor hasta para acoplarse al sistema, para entender de qué se trata tácticamente también el fútbol. Pero te repito, o sea, yo creo que tenemos que también meter eso en la ecuación, ¿no? O sea, sí, la técnica, la inteligencia, todos estos aspectos que sabemos que son importantes en el juego, pero los que son más importantes, y recuerdo un poco las palabras de Albial al inicio, las condiciones que tiene el jugador, pero como personalidad, para trascender, porque al final de cuentas ni Racing, ni la labor que ha hecho Jorge, ni lo de nosotros es solamente para el día de hoy o para ganar un torneo, ¿no? Estamos pensando siempre en jugadores que tengan proyección mundial, proyección internacional y trascender, ¿no? Y para esto son toda esta suma de factores lo que puede más bien que ellos tengan un desarrollo y triunfar, ¿no? Mira, para ponerte ejemplos de México, Carlos Vela es de Cancún, Héctor Herrera es de Tijuana. O sea, de punta a punta hemos encontrado jugadores que han sido trascendentes o que son en este momento, ¿no?, de los mejores jugadores de México. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con cómo se llega a ser ojeador, veedor, visor, como se llama, busca talento, como se llama en cada scout, como se llama en cada país del mundo. ¿Cómo se estudia esto? ¿Cómo se aprende esto? Y hay otra pregunta, por ejemplo, esa Gabriel Torres, uno de los que pregunta eso. Cristian Ovalle pregunta también por la formación de las secretarías técnicas o de las oficinas de visoría. ¿Cuántos especialistas en data science están trabajando en los clubes? Obviamente que los clubes son distintos. Un poco quiero preguntarles a todos, ¿cómo se hay algo, decía Jorge Tello antes, de la cantidad de horas viendo fútbol, pero ¿cómo se forma un scout? ¿Quién contesta? Yo encantado. Mira, para mí es importante
ver mucho fútbol, por supuesto, porque uno tiene que ver eso, pero yo creo que para mí es algo muy innato de uno, que le debe gustar eso de ir a ver y ver la proyección del jugador. Porque yo fui entrenador también, y es muy diferente la manera que uno mira como scout o como entrenador. Porque si uno lo mira como entrenador, uno se pone muy egoísta, y si uno lo mira como scout, lo mira con una proyección para un primer equipo. Entonces, la mentalidad tiene que ser diferente. Yo era entrenador y creía que era bueno, pero la verdad que no era tan bueno, si era mejor scout, porque ponía a jugadores que yo encontraba en las posiciones correctas. Eso me lo dijo a mí que en paz descanse, que fue Sigi Schmidt, que fue entrenador acá en Los Ángeles Galaxy y en todo. ¿Por qué? Porque él, un equipo, por ejemplo, cuando él estaba en el Columbus Crew, terminó último, y sabiendo que tenía un equipo bueno, pero algo le faltaba. Entonces me llamó, yo me fui por 2 semanas con él, cuando trabajaba en Chelsea, le di permiso, por supuesto, y fui 2 semanas con él, hice un análisis de todos los jugadores, y le dije, mira, Sigi, te voy a decir algo, para ti te falta un jugador de acá que te va a hacer, no que te va a hacer campeón, por supuesto, eso no se sabe, pero que te va a llevar a este equipo porque es un líder. Y que fue Guillermo Barros Esqueloto, que lo traje el próximo año. Afortunadamente fue campeón, fue de todo. Entonces, es una cosa que no es fácil ser scout, no es fácil. Mucha gente cree que es fácil, pero no es fácil. Uno tiene que tener mucha trayectoria, mucho fútbol, escuchar mucho, porque uno nunca creerse que se lo sabe. Al contrario, yo me he sentado con abuelitas, con gente que está hablando, que ha visto fútbol de toda la vida, pero nunca han sido nada en el fútbol. Como me he sentado con José Mourinho, con Ancelotti, con todos ellos. Entonces, a todos yo les saco un poco, y eso me hace crecer. Yo creo que es una profesión muy linda, porque uno de los ejemplos, como los chicos Funes Mori, como fue Humberto Suazo, que tú lo ves que es muy difícil, pero si no he sido por ese empuje hacia el fútbol, quizás hubiesen terminado en otras profesiones que a lo mejor no hubiesen llegado. Pero cuando tú ves a un jugador que tú lo encuentras y lo llevas y lo empujas un poco, la satisfacción de uno es excepcional. Esa es mi respuesta. ¿El resto? Sí, Jorge, bueno, yo me uno completamente a lo que dice Jorge, porque pues sí, obviamente necesitas tener pasión y la vocación esta, ¿no? De dedicarte a una parte del fútbol que a lo mejor no está en el aparador, ¿no? O sea, tú trabajas por atrás, buscando que los resultados se den a largo plazo, o que los tenga el técnico, los tenga el equipo. Tú estás buscando jugadores simplemente pensando en esto. Te repito, también tienes que tener un poco de formación, sí, pero que va muy pegado a lo que te comentaba yo, que son estas 10,000 horas y una formación que en un principio, cuando nosotros arrancamos en esta industria del fútbol a trabajar, pues no existía nada. Cada vez hay más herramientas, y si buscas, vas a poder tener un poco más de formación, ¿no? Incluso ahora ya existen formatos para hacer una visoría y como tal, que tú los adaptarás y todo, pero en lo que más me identifico con lo que comenta Jorge es en esta satisfacción que puede uno tener al ver reflejado lo que tú te llegaste a imaginar en un principio, como lo platicábamos, de lo que podía suceder con este jugador si se desarrollaba o si le dieras las herramientas. Aquí lo único que yo también sumaría es una responsabilidad muy grande que tiene uno como visor o como scout, como se le conoce en el mundo, porque muchas veces uno se encuentra en un lugar en el que es la primera vez que alguien de un club profesional o de un club internacional va a ver a este jugador o a una serie de jugadores. A lo mejor es la última vez que lo van a ver en su vida con esta posibilidad, y es una responsabilidad muy grande, que si tú ya viste
o que si tú estuviste presente enfrente de un jugador talentoso, pues tienes que, y esto te queda casi es como adictivo, ¿no? Una vez en una plática también con ustedes lo teníamos, ¿no? De esta, como, de este, ¿cómo te puedo decir? Como que el talento es tan seductor que no puedes ya dormir si no llevas hasta donde llegue este jugador, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos que tenemos la posibilidad y que nos encontramos en medio de esta industria, que podemos a lo mejor facilitarle las herramientas para que llegue o ponerlo en el lugar adecuado. Bueno, es diferente, ¿no? A lo mejor si viéramos el talento de un, no sé, de un gimnasta, bueno, no tenemos a quién mandárselo, pero lo vemos y es muy bonito ver a alguien que sepa hacer algo, pero hasta ahí. Pero en el fútbol tenemos la posibilidad de hacerlo y es ahí donde yo creo que la responsabilidad es muy grande y va pegado con la satisfacción de al final decir, mira, se pudo, este muchacho llegó a hacer lo que imaginábamos que podía hacer. Y cortito, Jorge, sobre lo mismo, tú trabajaste en clubes del ascenso mexicano, después fuiste al Pachuca, que es un club impresionantemente grande, y hoy día en las selecciones. ¿Cómo debiera estar conformada esta Secretaría Técnica? ¿Esta Secretaría Técnica de un club te refieres tú? Sí, o de las selecciones, porque había una pregunta sobre el data science, o sea, ¿quiénes son las personas que debieran componerlo? Yo creo que es una estructura, te decía en un principio, pues muy similar, porque todo al final de cuentas gira en torno a un modelo de juego, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer una estructura deportiva o un club, en este caso una selección, es conocer, ¿no? Conocer la realidad, conocer tu entorno, saber quién eres, qué te identifica, qué quieres que te represente, y a partir de eso, pues rodearte de las áreas necesarias, ¿no? Las ciencias aplicadas, me refiero a la medicina generativa, la medicina, la nutrición, todas esas áreas, porque yo te puedo decir, en selección nosotros tenemos áreas como análisis, ciencias, la coordinación deportiva, y en todas están encabezadas por, la verdad, un genio, ¿no? En cada una de estas áreas, y pues apoyamos desde donde nosotros entendemos la dimensión en la que nos toca apoyar, ¿no? O sea, es decir, la psicología es importantísima, ¿no? Para primeramente detectar el jugador, luego acompañarlo en su desarrollo y al final resolver una situación en un partido, porque entendemos, pues estamos en un deporte que tenemos que, hace poco lo mencionaba el director de ciencias de acá de Selección Nacional, Martí Matabosch, que además es un genio para esto de explicar y todo, y para su área, y nos explicaba esto, ¿no? Cómo el fútbol como tal, el partido en sí, nace de un caos, ¿no? Entonces, por más que el cuerpo técnico o que el entrenador le quiera decir, mira, cuando suceda esto en el partido, tú tienes que reaccionar de esta manera, al final lo único que le estás dando son herramientas para que él lo lleve a cabo con su inteligencia y con su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, regreso, la estructura para mí, la estructura tiene que ser conformada en base a esto, pero sobre todo yo recalcaría en conocer la actualidad de dónde te encuentras, ¿no? Hace poco acabo de terminar de ver una serie en Netflix que se llama Sunderland Till I Die, de un equipo de Inglaterra que se llama Sunderland, un equipo de la Premier League que descendió, y lo que digo, es muy bonito todo lo que sucede y el guión y todo, pero a mí lo que se me queda es cómo ninguno de ellos se dio cuenta nunca de cuál era la realidad del club. O sea, ya van en tercera división y el scout seguía proponiendo a Zlatan Ibrahimovic y tú decías, bueno, no están entendiendo de qué se trata esto, necesitan salir de la tercera división, no necesitan jugar la Champions, pero eso es un peligro que sucede mucho en las estructuras, que tú dices, yo trabajo en este club y la visión era esta, pero si de pronto el camino te lleva para otro lugar, tienes que transformar los nuevos objetivos y llevarlos a cabo, tratar de poner metas para cumplir con esos objetivos. Los objetivos son los de hoy, no los históricos, ¿no? ¿Te puedo agregar una cosita, Jorge? Sí. Porque con esto, en la comparación con la serie y con el tema de Data Science,
a nosotros nos pasa muchas veces que por esta cuestión, y lo hilvano con la pregunta anterior, de estar todo el tiempo viendo qué le podemos agregar o cruzándonos con gente de mucha capacidad, de mucha cualidad, o hasta incluso a veces no necesariamente gente del fútbol, que es un poco lo que decía Jorge Alvial, gente de todo tipo, de diferentes profesiones, y viendo cómo le podemos agregar esto o esto otro. De hecho, de a poquito que hicimos ir implementando algunas cosas de Big Data dentro del club, y también volviendo a la primera pregunta de todo, dentro del marco sudamericano y con nuestras capacidades. Porque, no sé, escuchaba al director deportivo del Betis diciendo cómo hicieron el trabajo para reemplazar a Fabián Ruiz trayéndolo a Chelsea, y la cantidad de gente que tienen trabajando eso. Bueno, nosotros estamos lejísimos de eso, pero nos pasa un poco esto de querer o ver un montón de cosas que nos gustaría implementar y después readaptarlo a nuestra realidad, que es difícil, porque digamos, no podemos dar pasos demasiado grandes, sino ir dando pasos de a poco. Me parece que hay un doble juego entre ir viendo hacia dónde va todo, sea la parte netamente futbolística o la parte de la industria del fútbol, y después ver cómo lo podemos readaptar a nuestro día a día, porque si no, no solo que no lo vamos a poder hacer, sino que nos vamos a frustrar y no va a funcionar. Si puedo agregar algo, Jorge. Sí. Mira, como trabajábamos en Chelsea, a mí me gustó mucho, porque nosotros las reuniones que teníamos de un jugador que traíamos a prueba, te hago un ejemplo, el jugador X, se veía físicamente, se veía en el fútbol, se veía psicológicamente, y por supuesto lo observamos en partidos y entrenamientos. Al final, la decisión la hacía éramos 4 que hacíamos decisión. Yo, que era el jefe de captación de todo Norte y Sudamérica, porque traía el jugador de Sudamérica, el entrenador, ¿cierto? El técnico director, como el sporting director, que se dice en inglés, y por supuesto el psicólogo. Y nos sentábamos los 4 y los 4 discutíamos el futuro de este jugador, si lo dejábamos o no lo dejábamos. Para mí era muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno toma la responsabilidad de decir sí o no, porque es muy fácil. Por ejemplo, imagino que los scouts que estamos hablando ahora, y todos nos hemos sentido frustrados de que nosotros veíamos a este chico y lo veíamos y luchamos por él, y el entrenador viene y te dice, no, la verdad es que a mí no me sirve. Para uno es algo que te duele, por supuesto, porque uno ha hecho un esfuerzo muy grande en traer a este chico, porque cree que sin ningún problema este chico tiene un proyecto inmenso. Entonces, pero ¿qué es lo que hace el entrenador? El entrenador lo que hace, está pensando en la sub-18 que él tiene, o la sub-19, o la sub-17, a él no le sirve. Pero ese no es el objetivo que por lo menos trabajábamos nosotros. El objetivo es que ese jugador tenga la proyección para un primer equipo. Entonces, si el entrenador no tiene la misma mentalidad, entonces es imposible que él lo vea. Y te puedo dar muchos ejemplos. Recién te di el de Christian Pulisic, que le dijeron que no, y ahora lo compraron a mucha plata. Y hay muchos más. Entonces, yo creo que cuando hay 4 personas o 5 personas que se sientan en una mesa y discuten cada uno el punto de ellos, después el gerente general, que es el técnico director, porque es el jefe de todos, decide si este jugador se queda. Porque el entrenador de la sub-18 o sub-19 o sub-17 o sub-15, lo que sea, él tiene que adaptarse a lo que el club quiere que este jugador en un futuro llegue a un primer equipo. Porque es lindo ganar en la sub-15, pero es más lindo que ese jugador llegue a un primer equipo y sea campeón y se pueda vender, como todos los equipos sudamericanos tienen que hacerlo. Entonces, la decisión, para mi manera de pensar, es de los 4, al final la toma uno, por supuesto, pero después la responsabilidad de que si ese chico le dijeron que no, y quién fue el que dijo que no, hay responsables para ya sea seguir en ese club o mejorarlo
el futuro trabajo de la persona. La persona que dijo que no a Christian Pulisic ya no trabaja en Chelsea, porque se perdieron 77 millones de dólares en este momento. Está claro. Bueno, nos queda poco tiempo, pero tenemos algunas preguntas una cantidad de preguntas impresionante. Tenemos muchas que tienen que ver con el tema formativo, esas las vamos a dejar para la próxima semana porque precisamente vamos a hablar de eso la próxima semana. Mikel Albert, un scout del Fútbol Club Barcelona, además muy buen amigo, pregunta, no está fácil, se lo voy a dejar a Diego. Dice, cuando estáis observando jugadores aparte del nivel, ¿qué señal o qué sentís interiormente en vuestro cuerpo o mente cuando notáis que habéis encontrado un futbolista top o diferente? A ver, Diego. Un saludo para Miki, que por cierto lo conocí a través tuyo, Jorge. Bueno, hay un jugador, no importa el caso, pero que yo justamente comenté con él porque me tocó verlo dentro de la oficina por primera vez personalmente, si bien ya había cierto seguimiento, viéndolo en competencia, y no, tenía referenciado como un jugador a seguir dentro de varios que estaba viendo en ese partido. Y iban pasando a los 5 minutos y dije, che, este juega bien. A los 10 minutos dije, juega muy bien. Y a los 15 minutos yo ya decía, a este jugador lo tenemos que traer, sí o sí. Estaba desesperado. Y estaba desesperado por salir de la cancha y hablar con mis compañeros y decirle, tenemos que ir por este jugador. No sé, es muy difícil de explicar. A veces esto por ahí puede ser en profesional, donde hay más seguimiento, donde ya implican otra serie de pasos. Pero cuando me pasa a veces de ver a algún jugador en el club, y hablo de la parte formativa, y lo ves las primeras prácticas, cuando apenas llega o que lo ha visto algún vedor en el interior y viene al país, viene al club y decís, te sorprende y a veces es un gesto, y ese gesto es muy difícil de olvidártelo. Yo todavía tengo en la cabeza la primera vez que vi un marcador central que ahora tenemos fichado en el club hace 3-4 años. Y me acuerdo de la imagen del tipo saltando y yendo a ganar arriba una pelota y de repente lo ves hacer algo que no es normal para un chico de esa edad o que no es normal para lo que está pasando en el juego. Y no sé, se te impregna en la cabeza. Es muy difícil de explicar. Seguramente los otros Jorges, o vos también, Jorge, deben tener ese tipo de imágenes. O por lo menos me pasa a mí, no sé cómo explicarlo. Es una pregunta muy difícil. Tengo una pregunta, Jorge Alvial. Jorge, te lo voy a hacer para que alcancemos a terminar. Me escribe Diego Carrasco, que es el secretario técnico de la Universidad de Chile. Me dice que tú hablaste del carácter del jugador, pero que esto no es medible ni cuantificable, pero que tú observas el comportamiento del jugador en cuanto a las situaciones del partido. ¿En qué exactamente es lo que te fijas o cómo te das cuenta exactamente en eso, en la garra, en la actitud? ¿En qué hace que sientas que tiene ese carácter diferente? Para mí es la actitud del jugador, en un duelo, en atreverse, en una visión que él vio y no la pensó 2 veces, sino él lo hizo, aunque no le resultó quizás, o una decisión que él hizo que mucha gente no lo vio. Entonces para mí es una decisión que el jugador hace en momentos cruciales para ver del nivel que ese jugador puede llegar. La actitud, por supuesto, que trabaja fuerte, que va a todas esas cosas, pero lo más esencial es esas decisiones que hace en momentos muy difíciles. Perfecto. Tengo otra pregunta que probablemente, a ver, aquí está entre Diego y Jorge, quien me la puede contestar. Me pregunta Daniel González, el exagente, trabaja en Bolivia, pregunta de Santa Cruz, si es que todavía existen algunos lugares que no sean clubes donde encontrar jugadores, así como pasa en Bolivia, que fue muy importante y sigue teniendo importancia la Academia La Tahuiche Aguilera. Yo sé que de repente en Estados Unidos puede pasar, en Sudamérica hay lugares donde sacar estos talentos que no necesariamente sean los clubes, o hoy día solamente hay que buscarlo en los clubes. Bueno, la tomo yo, por lo menos en Argentina es muy difícil porque los chicos, o sea, los clubes, a diferencia quizás de lo que pasa en otros países, esto lo conversé mucho con vos, Jorge, en relación por ahí a Perú, acá los clubes no son simplemente los 20 o 24 clubes de primera, más los de la B Nacional, más como es una divisional más abajo. Acá la función del club como club social y como club deportivo está diseminado en todas las partes del país. O sea, los chicos van a los clubes como
como hecho social, como actividad, que no es simplemente deportiva, que también, y es muy difícil que un jugador, no sé, pueda estar, no se me, ni siquiera se me ocurre dentro de Argentina otra estructura, una escuelita de fútbol podría ser, pero es muy menor, o una, no sé, una estructura de un colegio secundario, un fútbol universitario. Acá existe, pero no tiene la trascendencia quizás que tiene en Estados Unidos. Es muy difícil, acá los chicos van a los clubes y la relación nuestra como club se hilvana con un montón de clubes más chicos o de otro, no necesariamente más chicos en términos económicos, pero que son muy importantes en sus diferentes comunidades, y por ahí vas al sur del país y en una ciudad tenés un club, o 2 clubes, o 5 clubes, y es importante que esos clubes confíen en que Racing puede desarrollar ese chico, y que el día de mañana pueden, digamos, no solo en términos individuales de que el jugador llegue a jugar profesionalmente, sino que también hasta económicamente les pueda servir. Ahora, sé bien que en otros países, o digo, lo que habíamos hablado en el caso de Bolivia o de Perú, por ahí el fútbol infantil no está dentro de la estructura de lo que son los clubes federados a nivel federación nacional. Entonces hay particularidades en cada caso, o mismo en Venezuela, que es otro espacio donde se está desarrollando, pero acá en Argentina es muy difícil. Acá para complementarlo, Jorge, yo te contestaría que, bueno, en México sí existe una estructura fuerte y sólida en el fútbol amateur, ¿no? Como conocemos. Y no se diga en Estados Unidos, donde nosotros, y no te lo he mencionado, pero nosotros tenemos una fuerza importante en este momento por la comunidad México-americana que existe, sobre todo en ciertas regiones en las cuales está concentrada la mayoría de esta comunidad, que serían, por mencionarte ejemplos, California y Texas, ¿no? Entonces, yo te puedo, por ejemplificar, comentar que nosotros damos seguimiento a varios programas, que están fuera del circuito profesional, en los cuales Selección Nacional ha tenido muy buenos resultados, y algunos clubes también han tenido buenos resultados, ¿no? Estos programas a lo mejor son masivos, sí, claro, son abiertos, pero pues al final lo que uno busca siempre es el jugador talentoso, y si te cae la gota que es uno de entre 1000 jugadores, pero ese uno te va a venir a sumar, te va a hacer tu equipo, hablando de un club de primera división acá en México, pues vale la pena el esfuerzo, ¿no? Y no se diga en el fútbol femenil, que no lo hemos platicado, pero también el fútbol femenil ahorita, en este momento histórico en que se encuentra la industria, es muy importante. Acá en México, en la Federación Mexicana, se le da una importancia total, y es la misma estructura que se trabaja para ambas ramas. Y en este momento nosotros nos encontramos haciendo un programa en México enfocado al fútbol femenil, a la primera categoría, que es la sub-15, en el fútbol amateur, y la verdad es que la respuesta es enorme, ¿no? Entonces, sí, acá tal vez es diferente. Sí conozco que en algunos países en Sudamérica ya está totalmente profesionalizado el circuito. Acá todavía se encuentra muchísimo futbolista en el llano, barrio, ¿no? Como se le quiera llamar. Muy cortito, Jorge, tengo 2 preguntas muy cortas, Juanjo, antes de que cortemos, de 1 minuto, ¿eh? Jorge Tello, hay muchísimos mexicanos viendo, ¿no? Nos preguntan por qué lo que pasa en las selecciones menores no se traspasa a la selección adulta. Yo creo que tendríamos que analizar cada suceso que ha pasado, de lo que se está hablando, ¿no? Pero en este momento yo te puedo decir que la selección mayor, como la conocemos, es una selección que trabaja muy fuerte, que es una selección sólida, que tiene un abanico, un universo de jugadores muy interesantes, que a lo mejor algunos se encuentran con la problemática de no tener tanta regularidad en los equipos en los que se encuentran en Europa, o en el momento que salen de México, y esta regularidad es muy importante para el ritmo de juego que necesitamos en selección, ¿no? Como lo mencionábamos en un principio, nosotros no podemos tener la paciencia ni el tiempo para implementar o acompañar el desarrollo de un jugador cuando lo tenemos tan poco tiempo, que lo que necesitamos es que venga en el mejor momento, ¿no? Y para esto es también muy importante que venga con ritmo. Y la última pregunta para Jorge Alvear, ya es más de carácter personal, pero me llegó varias veces, ¿eh?
hay muchos chilenos criticando el fútbol chileno, la formación de los jugadores, y la pregunta es, voy a hacer directamente, pero es, ¿cuándo te vienes a Chile a ayudar al fútbol de nuestro país? Para mí sería encantado volver a Chile. Gracias a Dios he aprendido mucho en el exterior, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo que he estado. Para mí sería un placer ir a trabajar nuevamente a Chile. Así que cuando haya una oportunidad, encantado me voy. Juanjo. Buenísimo, les quiero agradecer a todos los Jorge, al Vial, a Jorge Tello, Jorge Guerrero por la moderación, a Diego Huerta por acompañarnos hoy día. Cada uno sé que tiene muchas actividades, quizás más encerrado hoy día en las casas como todos, pero muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos están viendo, tenemos muchísimo público que está haciendo muchísimas preguntas y no podemos, por un tema de tiempo, subirlas todas. Tratamos de representarlo a todas las preguntas que hizo Jorge y dejarlos invitados para el próximo jueves. Como les contaba, esto es un ciclo de charlas online que tenemos todos los jueves a las 12 hasta el inicio de nuestra segunda versión del diplomado en gestión y especialización en fútbol. Y para el próximo jueves tenemos la charla Aspectos clave en la formación para el alto rendimiento. Y de invitados tenemos a Josep Boada, el coordinador de observadores del fútbol formativo del Barcelona, a Guillermo Torres, coordinador metodológico de Fluminense, y a Luis Rogueiro, que es el gerente deportivo Independiente del Valle. Así que los dejamos a todos invitados para que se conecten con nosotros, puedan hacer las preguntas a estos tremendos invitados. Y vuelvo a agradecerle a Jorge Tello, Jorge Alvial, a Diego Huerta por acompañarnos hoy día. Muchas gracias.